Buenas tardes, mi nombre es Jocelyn Martínez, estudiante del Seminario de Investigación 2. En la tarde de hoy les vengo a socializar nuestro proyecto de grado que tiene como línea de investigación factores de riesgo y productividad en ambientes laborales. El título del proyecto es Influencia de los factores de riesgo psicosocial en el desempeño laboral del personal de primera línea de la ES Hospital San Cristóbal Ciénaga Magdalena durante la pandemia SARS-CoV, comprendida entre los años 2020 y 2022. El objetivo general del proyecto es identificar la influencia de los factores de riesgo psicosocial en el desempeño laboral del personal de primera línea del Hospital San Cristóbal Ciénaga durante la pandemia del COVID-19, con el fin de implementar controles para el mejoramiento continuo de la salud laboral y mental del personal de primera línea. Dentro de los objetivos específicos tenemos definir los factores intrínsecos, que son aquellos donde los trabajadores tenían temor, tenían miedo, temían de contagiarse por personas que tenían el virus y ellos llevar ese virus hasta su casa y contagiar a las personas con que ellos vivían. Dentro de los objetivos generales también está identificar la influencia de los factores de riesgo psicosocial en la resolución de los problemas de los trabajadores de primera línea en el Hospital San Cristóbal durante la pandemia COVID-19. También tenemos informar sobre los beneficios de los controles en la fuente y en el medio para la mitigación de los factores de riesgo psicosocial y el aumento del desempeño laboral. Durante los controles específicos que se tomaron en la fuente y en el medio, las personas que estaban contagiadas por COVID, la mayoría las tenían en unidad de cuidados intensivos y el personal de primera línea se protegía con tapabocas y un vestuario especial para prevenir el contagio por COVID-19. Dentro de las palabras clave o categorías del proyecto tenemos riesgos psicosociales, desempeño laboral, método de control de COVID-19. Dentro de las referencias bibliográficas tenemos los factores de riesgo psicosocial relacionados con el desempeño laboral del personal de laboratorio clínico HFMS en tiempos de COVID. Tenemos también identificación de factores de riesgo psicosocial en una clínica de alta complejidad psicosocial de Psicología del Caribe. Las referencias bibliográficas para hacer este proyecto nos basamos en muchos textos, en muchos libros, y dentro de ellos está el análisis de los factores de riesgo psicosocial presentados en trabajadores de la salud en una empresa social del estado del municipio de Sogamoso, Boyacá, Colombia. Tenemos también factores de riesgo psicosocial intralaboral a los que están expuestos los docentes durante la pandemia de la SARS-CoV. Las referencias bibliográficas para el marco teórico. Dentro de estas tenemos identificación de factores de riesgo psicosocial en una clínica de alta complejidad del Caribe, y tenemos factores de riesgo psicosocial intralaboral a los que están expuestos los docentes y estudiantes de diferentes colegios durante la pandemia SARS-CoV. Dentro del marco normativo y legal, nosotros nos basamos en el convenio y la recomendación de la OIT y la resolución o la recomendación de la OIT con la norma ISO 45003 del 2021. El paquete de formación SOLVE OIT del 2012. La ley 9 del 24 de enero de 1979, el decreto 472 del 2015, la resolución 0312 del 2019, la resolución 0312
del 2019, el decreto 1072 del 2015, el reglamento del sector del trabajo, el decreto número 0278 del 2017 y el plan de desarrollo 2020 del 2020 al 2023 de Santa Marta. Dentro del marco conceptual, los 5 conceptos clave para el estudio fueron el desempeño laboral, que es el rendimiento que un trabajador refleja al momento de realizar sus actividades que le asignan. El psicosocial, que son los factores de riesgo psicosocial, que son aquellas características de las condiciones de trabajo que afectan a la salud de las personas a través de mecanismos psicosocial fisiológicos, a lo que se les llama estrés. Durante la pandemia, muchos de los trabajadores de primera línea estaban estresados porque hubo muchas personas muertas a raíz de esta enfermedad COVID-19. Tenemos también dentro del marco conceptual, de las 5 palabras claves, tenemos la SARS-CoV-19, que es una enfermedad respiratoria infecciosa causada por el virus SARS-CoV-19. La mayoría de las personas infectadas por el virus experimentaban una enfermedad respiratoria leve a moderada y se recuperaban sin requerir tratamiento especial. Sin embargo, algunas enfermaron gravemente y requerían atención médica, que eran las personas mayores y aquellas personas que tenían enfermedades de base, como las enfermedades cardiovasculares, las enfermedades de obesidad, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, que ya tenían las personas una enfermedad de base, y al entrar con el virus, la SARS-CoV, se complicaba más la salud de las personas y eran las más propensas a morir. Está el método de control, que es un mecanismo que permite corregir desviaciones a través de indicadores cualitativos y cuantitativos. Nosotros cogimos a 32 trabajadores de la IS Hospital San Cristóbal Ciénaga Magdalena y le hicimos una encuesta para saber los riesgos psicosociales a los que ellos estaban expuestos. Los interrogantes que guían el diseño metodológico son: ¿cuáles son los factores de riesgo psicosocial que influyen en el desempeño laboral del personal de primera línea del Hospital San Cristóbal Ciénaga Magdalena durante la pandemia COVID-19? Está cómo inciden los factores de riesgo extrínsecos en el desempeño laboral. ¿Cuáles son las diferentes actividades y su respectivo nivel productivo desempeñado por el personal de primera línea durante la pandemia ante el COVID-19? La fuente de información primaria para el estudio de nuestro proyecto fue un cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral del Ministerio de Protección Social y Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. La guía técnica GTC colombiana 45 y CONTEC y el Consejo Colombiano de Seguridad. La fuente de información secundaria para el estudio de nuestro proyecto fueron el Centro de Prensa de la OMS, Salud Mental en el Trabajo. Uno de estos también son los factores de riesgo psicosocial relacionados con el desempeño laboral de los trabajadores de primera línea. El enfoque de la investigación. Esta investigación está enfocada en la garantía de los derechos laborales del personal asistencial de la primera línea de la ES Hospital San Cristóbal Ciénaga Magdalena. El diseño de la investigación fue a través de cuestionarios que se realizaron a 32 personas de la ES Hospital San Cristóbal. El tipo de investigación fue de campo, descriptiva y explorativa. El nivel de la investigación es descriptiva y
Explicativa. La población objeto del estudio es el personal asistencial de primera línea de la ES Hospital San Cristóbal Ciénaga. Y las técnicas e instrumentos de recolección de la información fue la forma A y B del cuestionario de factores de riesgo psicosocial intralaboral y extralaboral del Ministerio de Protección Social Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Puedo concluir que la SARS-CoV al personal que afectó al que más afectó fue al personal de primera línea, a las personas que trabajaban en hospitales, en clínicas, en laboratorios, porque mientras todos teníamos el lema de quédate en casa, ellos tenían que trabajar y exponerse a contagiarse del virus, porque ellos tenían que tratar y tenían que atender al personal que estaba hospitalizado, que estaba en unidades de cuidados intensivos, y a las personas que iban a hacerse diariamente la prueba de COVID-19 para confirmar si tenía el virus o no. Muchas gracias.